algo de su paso, que quede en la memoria de los pueblos. Cualquier sociedad, digo, pensar en su historia es importante para reflexionar sobre el presente, para encararlo, para ver cómo se proyecta el futuro. Planeamos contar algunos eventos y planeamos trabajar con la historia de algunos artistas que pasaron por el Teatro Colón y contar algunas de esas historias. ¿Qué es el laberinto de la historia? Bueno, primero fue un proyecto que después se concretó. Cuando la Bienal saca la convocatoria para jóvenes coreógrafos para hacer un trabajo con la compañía de Liuna en el CTC, en el Teatro Colón, con Carla tuvimos la motivación de escribir este proyecto que, digamos, trata un poco sobre la historia de la danza en el Teatro Colón. Nos interesó mucho la locación, o sea, claro. El proyecto teníamos dos certezas, una que era con la compañía de Liuna, ese era el material humano con el que se iba a trabajar, y la locación que era en este espacio. Entonces, con esta idea de este espacio que es no convencional y que tiene para nosotros esta suerte de arquitectura laberíntica, y todo lo que en el imaginario cultural representa el Teatro Colón, se nos ocurrió hacer este proyecto, digamos, que tuviera que ver con esto. Miren el video, chicos. Fíjense que cuando ella hace la sonrisa, vamos a contar 8 tiempos. Y empieza el movimiento. Impro. 5, 6, 7, 8. Y vuelve. Ya. Tac, ¿Por qué eligieron llamarla así? Bueno, en principio por esta idea del laberinto, esto que decía Carla de la arquitectura del lugar. Habíamos pensado esta idea de recorrido por el espacio, el público en la obra va caminando, va siguiendo como una especie de guía de museo. Entonces nos parecía interesante que la palabra laberinto estuviera en el título. Como que... y también hacer referencia a esta idea de historia. Bueno, ¿qué es la historia también esto? Es una ficción, es un relato. Una mirada sobre hechos. ¿Qué hechos? ¿Hay cronología? ¿No hay? ¿Es fragmentada? ¿No? ¿Cómo se nos presenta? Claro. Les voy a proponer ahora, si están de acuerdo, que me acompañen esta noche porque vamos a realizar un recorrido. ¿Y en dónde nace la primera idea de la obra? Bueno, con Carla el problema que tenemos es que somos muy amigas. Y todo el tiempo estamos hablando y se nos van ocurriendo ideas. Y además tenemos gustos parecidos. Si ya no sabés, yo no te sabría decir cuándo. Pero este gusto por la historia de la danza nos surge siempre. ¿Influyó en ustedes, como artistas, haber proyectado su obra dentro de la estructura que genera la Bienal? Sí, o sea, siempre digamos, una situación de producción como esta es una situación ideal. Quizás nosotras también hace poco que digamos, empezamos a trabajar en dirección y a crear nuestras obras, entonces es una situación ideal que yo no sé si en algún momento se va a volver a repetir.
Sí, son oportunidades, Son oportunidades que se presentan en que inclusive en la vida profesional, que está claro, buenísimo aprovecharla que porque inclusive se hace más fácil claro. el trabajo. Es difícil acceder a espacios oficiales para la creación. Para lo que es la creación, digamos, es una modalidad particular. No es lo mismo el trabajo con un grupo independiente acotado a lo que implica siempre un montaje de una compañía, que es eso, un tiempo acotado, mucha gente, entonces, no sé, el trabajo tiene que ser muy claro, preciso, pensado. Bueno, tiene otras características y pasar por esa experiencia fue muy nutritiva, digamos. Abuelo, 5, 6, 7, 8. Bien, gracias, Sim. ¿Qué rol ocupa el proceso de ensayos para estrenar una obra? Y los ensayos son la materia prima de todo. Nosotros no tenemos texto preexistente, o sea, todo se va creando en el ahí y ahora. La materialidad escénica, digamos, ¿qué funciona de esa idea? Hubo 1000 pruebas con una idea y la que funciona es la que vos experimentás in situ que funciona. Claro. Y la tenés que ver. Fueron ensayos muy largos, estuvimos trabajando muchísimo, más que nada porque estábamos en un espacio que no iba a ser este. Cuando recién empezaron los ensayos acá en el CTC, pudimos ver bien cuál era la dimensión de este espacio que es inmenso, que no lo contábamos quizás en donde ensayábamos, o era distinto, estaba distinto distribuido. Trabajamos escenas, cada una por su parte, con diferentes propuestas. Y en un segundo momento fue que empezaron a formarse las transiciones. Y ahí entendimos la propuesta de ellas, que era querer generar como un recorrido como si fuera de un museo, de una exposición. Entonces eso también cobró mucho sentido cuando vinimos a este espacio. Chicos, escuchen esto, porfa, todos. ¿Vieron qué hacen acá? Y acá se escucha el 1, ¿vieron? Pero bajan antes. ¿Se entienden? ¿Entienden? Sí. No, lo que digo justamente es que no se queden esperando, es que de acá bajen y que empiecen el 8 con el 1 de la música. Vos podés tener una idea hermosa, pero de repente la llevas a un ensayo y no funciona, y no puedes hacer que funcione, y no lo puedes hacer, y buscas una manera y buscas otra. Son planos diferentes. Son planos diferentes. A veces hay que descartar ideas. No, esta idea no me da nada escénicamente. Chau. El tema es que están bajando antes, están de acá, bajan como en el 5, 6, 7, 8 y empieza el 1, ¿entendés? Sí. Como que vos decís que banquen arriba. No, a mí lo que no me gustaría es que esperen acá 7, 8, Por eso. 1. ¿Cómo fue la dinámica de ser 2 directoras y trabajar con tantos bailarines? Fue un terreno que uno... Sí, diferente, una experiencia. Una experiencia diferente, pero que a la vez uno lo siente como propio. Uno lo siente como propio del trabajo cotidiano que también uno hizo con los directores. Cuando caen las chicas, mache, y después, ¿no?
O sea, que se vengan para las adelante. chicas fuera del eje y después Mache, una Caen sola. las chicas, Mache sola y después... No sé. Yo siento esto, ¿no? La experiencia que a nosotras nos dio trabajar en esa compañía. El trabajo de compañía es un trabajo de convivencia, o sea, quizás estás más horas con tu compañero que con tu pareja. Digo, es como que hay un lugar de una convivencia, de un conocimiento de cómo funciona la cuestión. Yo, por lo menos, mi sensación es que uno lo tiene muy internalizado eso, cómo es la dinámica de trabajo. A ver, 5, desde que cae Abri y Ana. 5, 6, 7, 8. Y cae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al principio empezamos como a probar cómo íbamos a trabajar justamente la historia. Empezamos con un proceso personal en el cual cada uno traía su pequeña historia de cuando empezó a bailar. Empezamos con una serie de improvisaciones. Miren la dinámica de Mauro, los que hacen el panché. Corta ahí arriba. Corta arriba, hace tac y suelta. Tac y suelta. Eso. Ese lugar que nos dieron a todos nosotros de poder participar desde algo más personal fue algo que ayudó a la dinámica del trabajo. Y 5, 6, 7, 8. Y un tac, y tac, y tac, y tac, y tac. Bien, mejor. Tenés todo el tiempo para probar, te da mucha libertad en ese sentido. Entonces hace que los bailarines sean bailarines muy creativos, que proponen, que... Están muy entrenados en improvisar, en involucrarse en una idea y generar materiales para esa idea. ¿Cómo fue esa dinámica de trabajar con el resto del equipo? La historiadora, los músicos. La gente que trabajó con nosotros es gente que nosotros queremos mucho. Y era gente con la que hemos trabajado en otros proyectos. Claro. En el caso de Laura Papa fue nuestra tutora de tesis y nuestra maestra en la carrera del IUNA. Claro. Y bueno, nada, o sea, es la admiración, todo el afecto. ¿Viste? Como un lugar de sentarse con Lau. Hemos tenido conversaciones horas en su casa, charlando de la danza, como que hay un lugar ahí que... Y de mucho disfrute, la verdad que fue... nos apasionó el proyecto y fue muy disfrutable. Las autoras vinieron a mí contándome cuál era su proyecto, la idea que habían tenido, y a partir de ahí empezamos a pensar cómo encarar el proyecto, digamos, qué concepto iba a sustentar esta aproximación a la historia del Ballet del Teatro Colón. Después, bueno, por ahí me empecé a entusiasmar muchísimo con el proyecto y entonces surgió como la idea de, bueno, también alguna pequeña intervención creativa y bueno, y terminé también participando con algunos textos porque la elaboración, digamos, la elaboración natural de la obra fue llevando a que la intervención se fuese dando de esa manera. Un bailarín no desaparece. Hay algo de su paso que queda en la memoria de los cuerpos. El trabajo con el músico es lo mismo, tomar las decisiones, qué fragmentos se iban a revisitar para él, ¿no? No sé, tomar motivos de Stravinsky, crear algo nuevo y adoptarlo a un ensamble determinado de músico, algo que estaba pensado originalmente para una orquesta. Bueno, adaptarlo a un ensamble más pequeño de instrumentos, a los instrumentos con los que él contaba. Tirame el re y el mi, por favor. Fue realmente algo muy trabajoso porque había muchas variables en juego en cuanto al espacio, la disponibilidad y concretamente qué era el material sonoro al que queríamos llegar. Y una vez que llegamos a el resultado musical escrito y planteado que queríamos, recién ahí empecé a hacer los ensayos musicales.
La dinámica con las autoras fue muy fluida porque además de tener puntos muy fuertes en común respecto a esta propuesta, tenemos algunas coincidencias bastante fuertes en cuanto a nuestras miradas estéticas y algunas cosas que cada uno viene haciendo y transitando en su propio terreno, ¿no? Es un poquito más lento el tempo. Agregamos. Es un poco más lento. ¿Cuánto nos sobró? 15 Y segundos. sobró como 15 segundos. ¿Está bien? Bueno, no, Sí, pero que habrá ustedes sido 60. lo miran rapidísimo, podría ser. Claro, tiene que ser a 60. 60 clavado para que funcione. Sí. La gente que a uno lo acompaña es gente de confianza. Que comparte la Y que pasión. comparte la pasión Si y no, que no hay manera. se tira la pileta con uno. ¿Se modifica algo en ustedes como artistas luego de la experiencia de la Bienal? Bueno, a veces charlábamos que es una experiencia que nos ha fortalecido mucho, en el sentido de tener en un tiempo tan acotado muchas personas trabajando en un mismo equipo. Desde la idea, digamos, teníamos que tomar decisiones y tomar esas decisiones, poder atender tantos frentes, fue como toda una experiencia. Después el público continúa Y acá está el público, mira. y acá se tiene que poner el público para ver la fila acá. Bueno, ¡vamos! Difiere un poco de cómo nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Pero es otra modalidad que Y es todo un aprendimos, aprendizaje. que lo terminamos por, digamos, por apropiarnos de esa modalidad también. El argumento era así. Había un cacique que organizó una competencia entre todos los esclavos. Y el esclavo que ganara iba a quedar en libertad. Pero obvio que el esclavo que ganó, Cuimbaé, era un guerrero de otra tribu que estaba enamoradísimo de la hija del cacique, mi amigo. El cacique se re enojó y mandó a cancelar toda la competencia. Y el esclavo siguió esclavo. Mi amigo se puso histérica, lloraba. Salió corriendo a la selva. Ustedes eligieron contar la historia de la danza. ¿Piensan en comunicar algo con la obra? Bueno, la danza, en el caso de la historia, tiene un objeto de estudio difícil, decimos, ¿no? Es efímero. Entonces, bueno, hay poca producción teórica en general, es difícil estudiarla, es difícil capturarla, y eso nos interesaba a nosotras de este proyecto, como poder reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre esto de lo efímero de la danza, pero que a la vez es lo que a uno lo fascina. Hay una idea fundamental que es la de pensar la historia como diálogo, como superposición de miradas, como confrontación de grupos sociales, como tensiones de versiones acerca de la historia. Entonces ese aspecto dialógico, fragmentario, aparece en la obra y eso particularmente es lo que a mí me deja más satisfecha en relación con el trabajo hecho con las autoras. Contar y ponerle el cuerpo a una parte de nuestra historia y también hacerla accesible a todo el público, no solo a la gente de la danza, y entender de dónde vienen y por qué hacemos lo que hacemos y de alguna manera tomar una posición tal vez filosófica acerca de eso.
Es una obra en donde todo el mundo, más allá si sos parte de, digamos, del circuito de la danza o si sos de afuera, te llevas de alguna manera un poquito de la historia, ¿no?, de nuestro país, que eso es muy hermoso. ¿Y qué sucede ahora con el laberinto de la historia? Y bueno, ahora la obra Ya nació. ya nació. Ya nos dejó un montón, que es todo lo que aprendimos durante el proceso creativo, la experiencia, el encuentro con todo el equipo de trabajo y con los bailarines. Y supongo que esta idea del laberinto son ideas que nos vienen rondando desde antes, que algunas ya se manifestaron en otras obras, otras muchas se condensaron acá en el laberinto, y supongo que algo de lo que nos devino esta experiencia nos generó otras inquietudes, supongo, para también proyectos futuros. Pero bueno, sentimos que hay mucha gente que tiene ganas de ver esta obra, que no pudo hacerlo, y que bueno, ojalá que se dé en algún otro momento, que la podamos volver a hacer y que haya más gente que la pueda ver.